correspondiente. Así que bueno, es importantísimo que cuanto antes todos, por favor, finalicen, avancen lo máximo que se pueda en estas 3 horas con su proyecto protocolo de investigación. De tal manera que solamente nos quede la parte la parte práctica, los ejercicios, etcétera, que vamos a ir desarrollando, pero que ustedes no se atrasen con su protocolo o proyecto de investigación. Muy bien, entonces voy a dejar el tiempo con el doctor Germán para que empecemos con el teórico. Adelante, Germán, por favor. Muchas gracias, doctor Johnny. Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a desarrollar la clase partida. La primera parte la voy a hacer yo, que es sobre el póster científico. Quiero saber si pueden observar las láminas. Sí, doctor. Ok, muy amable. Entonces, el póster científico es un tipo de comunicación científica que tiene un peso tan igual como los artículos de las cartas al editor, los artículos de revisión. Tiene un valor importante dentro de lo que es la parte de la comunicación. No tan relevante, pero sí como para poder transmitir lo que nosotros estamos avanzando. Puede ser el resumen de un artículo de revisión, puede ser el resumen de un trabajo de investigación. Entonces, este póster científico en sí viene a ser un resumen gráfico del trabajo científico, ¿no? Como nos manifiesta Lozano Sánchez. También, como diría Cerezal Pesquera, es una manera muy eficaz de comunicación científica biomédica. Y según Domínguez, es un instrumento fundamental en la educación médica continua. Desde los años 90 en adelante, la utilización cada mes de este tipo de publicación ha ido incrementándose con los años. Es por eso que, bueno, ahorita por este tema de la pandemia, un poco que se han interrumpido los congresos o eventos presenciales, pero se siguen solicitando la publicación de pósters científicos, sean de resúmenes de exposiciones o comunicaciones previas de algún trabajo, como les comentaba, ¿no? Pero que normalmente este tipo de póster científico uno lo podía visualizar cuando uno iba a estos eventos de manera presencial en los intermedios, ¿no? Normalmente se colocaban en la zona de los pasadizos para, de una manera muy visual, poder uno enterarse de la temática que se iba a desarrollar en el Congreso y algunos de los temas, ¿no? Por lo tanto, se considera que es una manera muy eficaz de comunicación científica biomédica, ¿no? Un póster no es simplemente un artículo presentado en otro formato, ni tampoco, como les comentaba, es tener un menor peso, sino que por el contrario, lleva unas características donde uno tiene que hacer un equilibrio entre lo que es la parte gráfica y la parte de texto, ¿no? Tiene que haber un balance para ver las características que uno debe tener y que deben de conservarse según lo que es el IMRD. ¿Quién de ustedes recuerda que la estructura de un artículo de las características IMRD? ¿Alguien quiere opinar? ¿No se acuerdan cuando uno hace un artículo en la hora de hacer el formato en IMRD? ¿Alguien quiere participar? No veo. ¿Escuchan, chicos, o no? ¿La I qué era? Sí se escucha, doctor. Introducción, doctor. Introducción, doctor. La introducción, ok. La introducción, donde en esa parte de la introducción hay que hablar de lo que es la parte del objetivo que uno tiene dentro del trabajo. La M, ¿a qué representa? ¿Quién quiere participar? Métodos, doctor.
material y método, ¿no? ¿Qué es lo que se va a utilizar? ¿Ok? La R, obviamente, viene de lo que es la parte de los resultados, la última parte que es la parte de la discusión, y obviamente este diseño que uno tiene, también hay que, a la hora de poderlo configurar, tener el reparo de que no puede ser tampoco muy extenso, ¿no? Entonces tiene una cantidad mínima de palabras y máximas a ser utilizadas para que tampoco no se vea un documento muy apretado, muy ajustado, ¿no? Entonces, a veces se considera que puede tener un mínimo de 350 palabras o un máximo hasta de 800. Esto tiene que estar equilibrado también con lo que son las tablas, los gráficos, ¿ok? Entonces, un buen póster debe guiar al espectador usando una lógica visual con una estructura jerárquica que enfatice los puntos que uno, como autor, quiere poder transmitir, ¿no? Entonces, eso también nos sirve como como un aporte previo a ser parte del contenido de una exposición, o también nos puede servir si alguno es un poco tímido y no quiere de repente todavía animarse a participar de una ponencia, porque de repente el público es un poco más numeroso. Esta presentación es un excelente punto de partida para que uno vaya perdiendo, como quien dice, el miedo, porque uno, obviamente como autor, tiene que estar cerca a la hora de los breaks, a la hora de donde están las personas de tránsito, para que cuando el lector se interese de manera en grupos muy pequeños o de manera individual, uno puede esclarecer algunos puntos de interés a la persona que le ha llamado la atención la presentación del trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, este tipo de póster también es una forma menos intimidante para hacer una presentación oral, ¿no? Por lo reducido del número. En cuanto a lo que es la elaboración de un buen póster o un buen cartel, requiere de tiempo para poder pensar qué es lo que nosotros vamos a poder o vamos a querer comunicar, ¿no? Hay que establecer el problema que queremos dar a conocer, que lo podríamos plantear como nuestra pregunta, ¿no? de problema, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos desarrollar? Para en base a eso poder marcar nuestros objetivos, poder hacer nuestro desarrollo de nuestra metodología y en base a eso poder hacer nuestros resultados y la discusión, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros reunimos los datos que pretendemos incluir, redactar los textos de cada sección, editar el material, sea gráfico, a través de tablas, diagramas, fotos, ¿ok? Y revisar la bibliografía necesaria para poder armar nuestro póster, ¿ok? Esto es parte de un trabajo que realizó el doctor Johnny de la Cruz con el doctor Guamán y la doctora Lucy Correa en el año 2016, que hicieron una revisión de los contenidos de varios pósters y hicieron una publicación al respecto, ¿no? Donde se aprecian algunas características importantes que debemos de tener en cuenta. Entonces, cuando uno va a elaborar este tipo de documento gráfico, hay que procurar, ¿no?, ocupar un papel informativo de manera ilustrativa, como les decía, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la extensión del texto no nos permite ser muy extensos, ¿no? Sino, como les comentaba, tener más o menos un límite menor que no puede ser menor de 350 palabras y tampoco mayor de 800. Por eso siempre es importante saber en los eventos qué características se incluyen, cuáles son los lineamientos para la presentación de un póster, así como las fechas, ¿no? Las fechas límites que nosotros tenemos para poder presentar.
El póster también debe ser lo más simple posible, sin omitir ningún tipo de información que sea relevante o clave para que el lector pueda entender de qué es lo que se basa en lo que estamos comunicando, ¿no? Y no hay que utilizar más de 9 o 10 elementos en el cartel si hablamos en el tema de figuras, ¿no? Por eso que tratamos de que esto haya un balance, se habla de un 50-50, ¿no? Un 50% de texto y un 50% en cuanto a lo que es el tema de las figuras. La composición, como ustedes pueden apreciar acá, es básicamente un texto corto que nos dirija rápidamente a lo que nosotros queremos desarrollar, que está en relación obviamente a lo que es nuestro planteamiento del problema y al objetivo de nuestro trabajo, ¿no? Una introducción a la hipótesis que se plantea, dentro de la introducción algo muy breve, muy conciso, una visión general de la aproximación experimental que queremos desarrollar o de investigación dentro del desarrollo, los resultados de mayor interés, los más relevantes, y la discusión más resaltante acerca de estos resultados obtenidos, ¿no? También se puede agregar un listado de artículos importantes de dicha investigación. Podemos agregar también, si de repente queremos hacer una mención especial o algún reconocimiento o agradecimiento, de repente algún laboratorio que nos ha ayudado dentro del trabajo o alguna colaboración especial. Entonces, acá en esta tabla ustedes van a ver de color verde y de color plomo lo que puede ser opcional, pero lo verde sí tiene que es lo relevante y lo necesario que debe de tener el póster, ¿no? ¿Puede haber un número de referencia al cartel? Sí, puede haber, como no, va a depender, como les digo, de lo que esté permitido dentro de los lineamientos que nos den. El título sí es importante, el autor obviamente, con los superíndices y la afiliación, ¿ok? El resumen, que puede ser opcional dependiendo de la cantidad de texto que tengamos. La introducción, que está básicamente a cuál sería nuestra pregunta de investigación, cuáles son los objetivos que queremos desarrollar o plantear, y por qué hacemos esta investigación, ¿no? Como puntos muy relevantes. En la parte metodológica, cómo tratar el problema, qué herramientas sirven para esta investigación, qué hicimos para obtener los datos, y dentro de los resultados, qué es lo que hemos encontrado. ¿Okay? La discusión, dependiendo de los resultados, que sean sumamente relevantes, podemos de repente incluir algunos puntos resaltantes que justamente puedan estar o a favor o en contra de los resultados obtenidos. Y las conclusiones, qué es lo que ha aportado la investigación, qué otras preguntas se pueden dar a partir de esto y a qué nos está conduciendo esta investigación hacia futuro, ¿no? La bibliografía, como les comentaba, podemos reseñar lo más resaltante y agradecimientos si fuera el caso. Por eso que lo que está en verde es lo que no debe faltar, en plomo lo que es relativamente opcional y en celeste lo que si en caso amerite el póster hay que colocarlo. Entonces, en resumen, como hemos hablado, lo que es la parte introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusión, ¿ok? Y en la parte metodológica no hay que olvidar que esto puede estar dentro de la parte del gráfico, lo que es el diseño, el área de estudio, la población, algunas variables de interés, algún tema de análisis estadístico y algún aspecto ético como relevante. Este es un ejemplo de lo que les comentaba que fue publicado en la revista de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, en el 2016 en pósters científicos en el 10º Congreso Internacional del Colegio de Cirujanos, ¿no? Aquí hicieron un póster donde ustedes ven el título bien claro. Acuérdense que
como esto va a estar en el pasadizo, la distancia en cuanto a la lectura tiene que tener más o menos una visibilidad de entre 2 metros a 1,5 metros, que uno pueda leer de manera clara lo que es la parte del contenido, ¿no? Entonces, tenemos acá el título, tenemos acá los autores, ¿ok? Tenemos lo que es una breve introducción del tema, el objetivo principal que nos ha llevado, la parte metodológica y obviamente los gráficos más relevantes relacionados al tema, ¿no? No es que hay que poner una fotito para ver si esta de acá está de acuerdo al tono del color o no, sino que esto tiene que estar en función a lo que nosotros queremos transmitir. En base a eso, parte de los resultados, en vez de colocarlos en texto, ha sido colocado de manera gráfica, ¿ok? Y tenemos acá lo que es la parte de las conclusiones, algunas recomendaciones finales y la parte bibliográfica. Entonces, cuando nosotros nos planteemos cómo poder hacer un póster científico, obviamente vamos a la herramienta que hoy en día el Internet nos puede ayudar a facilitar, y nos van a salir una serie de elementos con los cuales nosotros nos podemos apoyar. Pero lo importante es que nosotros tenemos que partir de una idea, ¿no? Esta idea puede ser de repente algo abstracto, y que nosotros lo tenemos que hacer es fijarla de una manera mucho más concreta, ¿no? Tenemos que ir pensando qué imágenes son las que nos pueden ayudar, qué tipo de colores pueden ayudar a una mejor visión de este póster. Obviamente para ello se revisaron lo que es la parte de códigos y la estructura que podemos manejar, el texto, la cantidad de palabras, ¿no? Qué es lo que nosotros queremos jerarquizar o podemos de manera positiva transmitir en este trabajo, y obviamente cómo es que lo va a percibir la persona que va a leer o lo va a visualizar a la hora de poder fijarse en este póster, ¿no? Entonces, aparte de lo que es la parte del estudio, de la coloración, de lo que es la parte del diseño, lo primero que hay que ver es el formato, ¿no? ¿Qué es el póster? Si el póster es el mejor medio para presentar mi trabajo, o prefiero comunicarlo de otra manera, ¿no? Si esta investigación o trabajo, cuáles son las ideas o los mensajes principales que quiero yo transmitir, qué aspectos o diferencias encuentro en mi trabajo de otros, ¿no? Si la audiencia, a qué público me voy a dirigir, si tienen de repente conocimiento del tema, o si el nivel de formalidad, ¿no? ¿Cómo es que tengo que presentar pensando en el público objetivo, ¿no? Si esto va a ser dentro de lo que es temáticas dentro del contexto, si esto va a ser parte del desarrollo de algún tema, y algunas instrucciones que nos podemos valer para poder saber las características en cuanto al tipo de la letra, en cuanto a lo que es, como les decía, el tamaño, el zoom, para que nos pueda orientar y no caer en que el póster no sea muy bien visualizado. Y obviamente el calendario, ¿no? De saber en qué momento, qué fecha poder hacerlo. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos más o menos la idea de lo que nosotros queremos hacer, nos podemos ayudar de repente, como les comentaba, de algunos programas como el Canvas, el Geniali o el PowerPoint, que es una herramienta clásica, ¿no? Lo que hay que evitar es el uso de un tamaño de letra pequeña, ¿no? Se considera de repente un número de letra que no sea menor de 14. Nuestro cartel es legible a menos de 2 metros, como les comentaba, de distancia. Y el mínimo para el texto se habla de 18 puntos hasta 20 puntos, ¿no? Decía, no menor de 14, pero lo recomendable es entre 18 y 20 puntos para que esto pueda ser visto sin ninguna dificultad. Y el principio que
que opera o como dice, ¿no? O sea, poco grande quiere decir que el texto tiene que ser bien resumido, pero con un tamaño que sea fácil de poder observar. Los pósters pueden ser de diseño vertical, pueden ser de diseño horizontal, siempre manteniendo lo que es el título, los autores, una parte del resumen, la introducción, si se considera, la parte metodológica, los resultados, las conclusiones, la bibliografía, los agradecimientos y equilibrado con la parte gráfica. Cuando es en formato de PowerPoint, lo ideal es trabajar en un zoom de 400 y con dimensiones de 1.20 por 90 centímetros, que son el tamaño estándar para el tipo de póster, ¿no? Lo que hay que tratar de evitar que cuando nosotros colocamos estos pósters de manera hoy en día virtual o presencial tengan un buen acabado y que sean, que no sean muy confusos, ¿no? Que de repente, que visualmente sean muy agradables, porque si no, o utilizar una escala de colores que pueda ser amigable para poder captar la atención rápida y que no sea algo que preste alguna confusión. Esos son algunos links sugeridos donde ustedes pueden encontrar algunas ideas para lo que es la parte de algunos pósters o algunas ideas para poder hacer el diseño. Pero eso tiene que partir obviamente del conocimiento previo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos comunicar? Y por último, tenemos parte de algunas de las participaciones que hemos tenido tanto con el doctor Iván, cuando hemos presentado algún póster sobre algunos de los trabajos que hemos podido hacer en algún congreso. Si es que alguna pregunta, alguna duda que quisieran aclarar para poder pasar con la segunda parte de la teoría del día de hoy. ¿Quedó todo claro? No hay ninguna pregunta. Ok. Entonces, si no hay ninguna pregunta, agradezco la participación de todos ustedes y a continuación nos quedamos con el doctor Iván Hernández, que va a hablarnos sobre lo que es interpretación de resultados, ¿no? Así es, doctor, muchísimas gracias. Gracias. Simplemente para sumar a lo que hizo el doctor Germán, o sea, la presentación de un póster a un congreso tiene las mismas características fundamentalmente que haber escrito un artículo científico para el conteo de puntaje, ¿no? Puntaje de currículum y puntaje de créditos para la universidad. Es una maniobra sencilla, fácil de hacer si se tiene la información, por ejemplo, los artículos de revisión que ustedes han revisado, tranquilamente pueden hacer un póster y presentarlo de manera virtual a cualquier congreso. De manera presencial se hacen, en la actualidad es todo de manera virtual, así que es bastante más sencillo. Y como les repito, va a generar un puntaje para su currículum como si hubiesen escrito un artículo. Quizás no tendrá la misma categoría, pero el punto es el mismo, para créditos y para puntaje de categorías. Ok, doctores, entonces, ¿me permite compartir, doctor Germán? Sí. Vamos a hablar nosotros el día de hoy sobre cómo presentar los resultados, tanto en trabajos de investigación, ¿ok? Hay diferentes formas de presentarlo. Acá tenemos tablas y tenemos gráficos. Antiguamente, ¿se logra ver mi pantalla? ¿Me dicen, por favor? Sí. Sí, doctor. Sí, perfecto. Antiguamente, pues, se hablaba de tablas, se hablaba de cuadros, se hablaba de gráficos, figuras, se hablaba de dibujos, que quizá era una manera clara de interpretarlo, pero ahora se ha diseñado todo en dos formatos. Uno es la tabla, que vendría a ser tabla y cuadro, y la otra es el gráfico, que viene a ser gráfico, figura y dibujo. Todo ello se engloba dentro de gráfico. ¿Ok? Ahora, ¿en qué consiste la tabla? ¿No? Son matrices que nos va a permitir determinar cifras puntuales sobre las mediciones realizadas y constan fundamentalmente de tres partes, ¿no? El número y el título del cuadro, que siempre va arriba, doctores. Cuando me refiero a cuadro, me refiero a tabla, obviamente, ¿no?
El título siempre va arriba y tiene que tener ciertas características que ahora las vamos a mencionar, ¿no? La otra parte, pues, es el cuerpo, ¿no? Donde hacia la izquierda tenemos el encabezado de la columna matriz, donde están las variables que quiero ver, ¿no? Y a la derecha, el encabezado de la matriz de datos, donde están las variables que voy a confrontar. ¿Estamos de acuerdo? Las tablas se usan con bastante frecuencia para porcentajes, frecuencias y mostrar los resultados estadísticos de una manera clara, sencilla y directa. Hay un dicho que dice una tabla o un cuadro dice más que 1000 palabras. No es necesario escribir un cuadro y repetir en palabras todo lo que se ha hecho dentro de esta tabla, porque para eso está la lectura, para eso está la interpretación de lo que está dentro de la tabla. Simplemente puedes hablar de algunas cosas muy puntuales al respecto. ¿Ok? Permítame un segundo que levante acá. Ok. Entonces, ¿qué consideraciones, no? El cuadro, o la tabla, perdón, el título debe tener dónde se realizó, qué, cómo y cuándo, ¿no? Tal cual como yo les decía. Tasa de asistencia escolar, ¿no es cierto? Por sexo, según área, residencia y el año, ¿no? ¿Dónde? En Puno. ¿Qué tasa de asistencia escolar? ¿Cómo? Por sexo, según área de residencia. ¿Cuándo? 2007. Tiene que tener estas 4 características para que sea absolutamente entendible, ¿no? Otra, pues le pongo acá producción de gas natural según zonas geográficas 2018, 2001, 2008, ¿no? Miles de barriles, aquí está, ¿no? Esto es lo que tiene que tener en consideración el título de una tabla. Si yo quiero poner alguna acotación, si quiero poner algún asterisco, poner algún comentario, eso va al pie de la tabla, va al pie. Las tablas es títulos arriba. ¿Y por qué les hago esta contingencia? Porque en los gráficos o figuras es diferente. Ya van a ver, la tendencia es absolutamente diferente, ya no va arriba, sino va abajo. Aquí estamos en tablas, ¿ves? El número de la tabla, 3.1, promedio de ingresos por hogar, por año, según fuente de ingresos, la fecha. Aquí están la matriz de las variables que vamos a manejar y las otras 2 variables, de acuerdo a las zonas, ¿no? Acá las fuentes de ingreso, ¿no? La columna de la matriz, y acá si ha sido rural, si ha sido urbano, y los años. Y vamos viendo los resultados. No se separan con rayas, doctores. No se ponen rayitas como una tabla, un cuadro normal que tiene pues sus rayas, ¿no? Acá no, se deja esto al aire. Siempre se deja al aire. ¿Ok? Abajo, por ejemplo, una llamada o una acotación o algún comentario que queramos hacer con respecto a esta tabla que se puede poner. Si es una tabla que nosotros hemos generado, se deja ahí nomás. No se pone nada, ya no se estila poner generado por el autor, porque se sobreentiende. Pero si es una tabla que nosotros hemos recuperado de algún otro lugar, aquí abajo tiene que decir la fuente. Por ejemplo, ¿qué me faltó a mí? Aquí abajo poner fuente, la source, de dónde yo la saqué, ¿cierto? Entonces, si no es de ustedes, ustedes pongan su fuente, de dónde la salió de su bibliografía. Y si es suya, simplemente la dejan así, no tienen que poner autogenerado. Esta es la misma tabla, por ejemplo, como matriz de la tabla. A la izquierda, sexos y grupos de edad, hombres, mujeres por edad, ¿ok? Y acá a la derecha, la parte de pobreza, pobreza extrema, no pobres, siempre y cuando comparado con el urbano, con el rural, ya se dan cuenta las variables que estamos manejando, ¿no? Variables categóricas fundamentalmente, ¿no es cierto? ¿Ok? Y cuando nos ayuda mucho para manejar frecuencias, como les digo, ¿no? Aquí vamos viendo frecuencias que son porcentajes o datos, y aquí se van poniendo, ¿ok? Es sumamente entendible, yo ya sé que un ingreso total de hogar es este. En la zona urbana en el año 2011 fue de 1.000.000 y en la zona rural fue de 595. Mientras que en el 2012 veo 1.088.000 que está aumentando y en la zona rural 632, o sea, veo que está aumentando, ¿no? Y así yo puedo ir interpretando. Eso yo no tengo por qué escribirlo con palabras y posteriormente. A ver, ¿qué error ven en esta tabla? Alfredo Huerta, buenos días. ¿Qué error ves en esta tabla?
¿Ves algún error? Pregunta sencilla, directo. La tabla tiene 3 componentes. Hay un componente que falta acá. Ángelo Muguruza. Ángelo Muguruza. ¿Qué error ves en esta tabla? Sí, doctor, me parece que falta el título de la tabla. Exactamente, Ángelo. Así de sencillo. Así de sencillo. Pierde seriedad el gran trabajo que uno está realizando porque cuesta trabajo hacer una tabla, ¿no? Enfrentar las variables, poner los porcentajes o poner las frecuencias, el valor P menor de 0.05, el OR, el intervalo de confianza. Cuesta hacer esto. Pero yo no le pongo el título de la tabla, entonces yo me voy a tener que poner a buscar en todo el artículo de qué se refiere esta tabla. La tabla es para resumir, para reducir el contenido de la lectura y para hacer más entendible y ágil al lector lo que yo quiero manifestar en un cuadradito, lo que lo voy a decir en 2 hojas probablemente, ¿no? A diferencia de la tabla, están las figuras, que ya saben, la figura puede ser un gráfico, puede ser un dibujo o una figura per se, y existen diferentes tipos de ellas, ¿no? Una característica fundamental, como mencionó bien claro alguno de los alumnos ahorita, es que el título en las figuras, si se dan cuenta, no va arriba. El título de la figura está acá abajo, no va arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene las mismas características, ¿ah? Las mismas características, el lugar, las variables que estamos manejando, en dónde son, en qué año, ¿no? Fundamentalmente tienen las mismas características. Pero al ser figura, ya el título no va arriba, va abajo. Eso a nosotros nos indica al mismo tiempo que es una figura. Y sus características son las mismas que una tabla. Mostrar datos, mostrar datos. Entonces los gráficos son herramientas para representar tendencias y comportamientos, distribuciones, ¿no? Mediante barras, líneas, áreas, puntos, pasteles, como vamos a ver, ¿no? También son útiles para comparar visualmente los resultados de grupos. Uno con solo ver un gráfico o una figura, pues ya se hace mentalmente una orientación qué es lo que está pasando en el trabajo, ¿no? La mayoría de figuras trabajan con varios datos en simultáneo, ¿no? Con varios datos en simultáneo, que hacen lo que nos hace ver es el comportamiento o la tendencia de cada dato de acuerdo a los grupos que las figuras lo empiezan a reunir, ¿no? Ahora, aunque en la actualidad existen programas para realizar imágenes complejas, es preferible hacer gráficos tranquilos, de 2, 3 variables, no más. Recuerden, doctor, yo siempre les digo, o sea, los trabajos de investigación los van a leer médicos, pero no todos los médicos dominan el área estadística, no todos los médicos dominan el área de interpretación de los datos. Entonces hay que tratar de hacer una lectura sencilla para que el contenido de lo que nosotros queremos manifestar o transmitir sea de fácil lectura y fácil entendimiento para el lector que no es un estadista. ¿Ok? Hay gráficos que son los más representativos, que ahora los vamos a ver en un ratito, que son los de más fácil lectura, los más ágiles, los más amigables, y que se prácticamente como que se acoplan a todo tipo de estudios, ¿no? Por ejemplo, algunos tipos de figuras estadísticas, tenemos las barras, ¿ok? Por ejemplo, aquí estoy juntando 3 variables, ¿no? La aplicación de esteroides tópico y aplicación de esteroides sistémicos, ¿no es cierto? Son 3 poblaciones diferentes, ¿ok? Cuando va leve, cuando va moderado y en guinda cuando va severo. Y acá, igualito, cuando va leve, moderado y severo. Corticoide tópico, corticoide severo. Entonces, ¿qué nos dice? Ejemplo de gráfico, pero no es gráfico, ya sabemos que es una figura, tipo barras, en grupos comparativos. Distribución por severidad de los síntomas de pacientes con tratamiento tópico, ¿no? Y sistémico con esteroides. Entonces, yo veo en este grupito, del primer grupo de esteroide tópico, ¿no es cierto? Miren, yo veo los 3. ¿Cuántos me respondieron leve, cuántos moderado y cuántos severo? Y este segundo grupo del sistémico, de las 3 presentaciones, ¿cómo se me presentaron? ¿Cómo se me manifestaron? Entonces es una forma ágil de ver 2 o 3 variables, o más incluso, pero ya les he repetido, más de 3 variables se puede hacer media compleja la lectura. 3, 4 máximo, ¿no? De variables por cada grupo para poder entender el comportamiento de cierta variable, ¿no? Ahora, existen diversos tipos de figuras, ¿no? Que dependen del tipo de información que yo quiero presentar, ¿no? La figura debe ser clara, ¿no?
La figura, como la tabla, debe explicarse por sí misma, sin necesidad de recurrir a ningún texto adicional para su comprensión. Si es necesario, se pone una pequeña lectura, pero no tienen por qué repetir todo lo que dice la tabla o la figura en el texto de su artículo, ¿no? Deben ser visualmente proporcionales, ¿no? ¿Ok? Visualmente proporcionales mediante las dimensiones de las barras y de las áreas del gráfico, ¿no? Que se van a representar de acuerdo a magnitudes reales, como ven acá, pues. Tiene que ser proporcional el dibujo, ¿ok? Que sea de fácil lectura. Existen las de barras verticales, ¿no? Puedo juntar dos variables, como les he comentado, de acuerdo a las características. Las puedo hacer horizontales. Yo particularmente prefiero las verticales. Si quieres ser un poco más lúdico en la presentación, para no presentar todo de la misma manera, pues puedes hacer horizontales, puedes hacer verticales, ¿no? Puedes hacerla de barras superpuestas, que es lo mismo, pero a mi criterio son un poquito más complejas de entender. Estas son las más sencillas de presentar, como ven acá, de 2 o 3 variables por grupo. Son más fáciles de entender, pero eso ya depende de cada organizador de la información que han obtenido en su proyecto o en su trabajo de investigación, ¿no? Existen las figuras de líneas en las cuales me relata tiempo, ¿no? Es la típica figura que vemos en la televisión de las películas, cómo va la economía en el tiempo, cuáles son las proyecciones de venta o cosas por el estilo, ¿no? Existen las figuras de pastel, que este es harto conocido por ustedes, aunque la palabra harto pues está más aplicado a alimentación, pero se sobreentiende que me refiero a que están bastante embebidos en el tema del pastel. Pero la pregunta es, ¿para qué nos sirve el pastel? ¿Para qué se usa, no? El pastel está diseñado, autores, para variables categóricas, cualitativas. Ya saben, nominales, de preferencia nominales, ¿no? Nombres, lactante, preescolar, escolar, adolescente, adulto, adulto mayor, casado, soltero, viudo, divorciado. Y secundariamente para las ordinales, ¿no? Primero, segundo, tercero, etc. Es más para las cualitativas nominales. Es frecuencias, porcentajes de una población, cuántos presentan esa característica en particular o qué características, como ven acá a la derecha, ¿no es cierto? Que son variables cualitativas. ¿Cuántos son lactantes? ¿Cuántos son preescolares? ¿Cuántos son escolares? La figura de pastel, doctores, se lee de derecha a izquierda, tal cual como avanza de derecha a izquierda, y se va poniendo de más a menos. Siempre se comienza por el mayor y bajas de derecha a izquierda. Por acá creo que tengo flechita. Vamos a dibujar acá, así. Así es. Siempre se comienza por el mayor y vamos avanzando de mayor a menor, tal cual como las figuras del reloj. Y eso es un protocolo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Se estila así en todos lados. Entonces, aquí tenemos las figuras con dos o más variables relacionadas, que ya se los comenté un ratito, y el título de la figura, del gráfico, de la figura, perdón, va acá abajo. Recuerden, no se confundan entre figura, gráfico y dibujo. Todo vendría a estar dentro de un solo grupo que se llama figura. Tal cual como ocurre con la tabla y cuadro, que el nombre es tabla. ¿Ok, doctores? Vemos otro tipo de figuras, por ejemplo, que es la famosa caja y bigotes, que la podemos utilizar de la misma manera, y tenemos en dos tipos diferentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando hay las distribuciones simétricas, ¿no? Y las distribuciones asimétricas, ¿no? O lo que le llaman distribución normal o distribución no normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá comparamos dos grupos, si nos damos cuenta, la media que está acá arriba, debería estar acá en el medio, ¿no es cierto? Para poder decir que es una distribución simétrica o una distribución normal de la población. Aquí se ve un poquito mejor, ¿no? Aquí la raya media es el medio exacto del cuadro y vemos dónde está la población. Acá también se va viendo. Entonces, en esta, si la media está arriba, el contenido dentro de la caja es el grueso de mi población. Lo que sale de la cajita son lo que se consideran, de alguna manera, podrían llamarse datos atípicos, ¿no? Podrían llamarse datos atípicos, porque están fuera de lo que es el grueso de mi población. Así mi media sea asimétrica, ¿ok? Entonces yo sé que aquí está mi dato grueso de la población. Yo sé que aquí está en mis controles mi grupo grueso de la población. Veo acá mi media, que es arriba. O sea, no es una media central, no es una media simétrica, ¿no?
Ahora vamos a ver la distribución, no es una distribución normal. Esta es una distribución no normal o asimétrica. Y ahí vemos pues, la desviación estándar con un poquito pues, de datos atípicos, al igual que acá, ¿no? Esta es una forma de representar. Si se dan cuenta, la población no está todo aquí en el medio. Está tirado hacia un lado, por eso que mi media está acá arriba. Por eso se llama distribución asimétrica. Y fuera veo estos puntitos, datos atípicos. Veo estos puntitos, datos atípicos. Aquí veo bastante más central, pero de todas maneras no es simétrica y con datos atípicos. Esos son los famosos bigotitos, ¿no es cierto? Por el contrario, acá abajo de una población bastante más simétrica, con una mediana en el medio, o muy pegado a la mitad, igual que acá, y con datos atípicos pues a los extremos. Pero el grueso de la población está en el medio. ¿Dónde va el título y las indicaciones de la figura? Abajo, doctores. Vemos acá, vemos otra caja de bigote de la misma, donde la mediana, pues, tiene que estar fundamentalmente en el medio del cuartil superior y el inferior. Los demás son los bigotes, y lo que escapa, datos atípicos. Esta es una distribución simétrica de la población, doctores. ¿Dónde está mi mediana? En el medio, ¿no? Por eso se llama mediana. Pero no necesariamente es el medio. Eso ya lo hemos visto en estadística en sendas oportunidades. Las distribuciones no simétricas o no normales o asimétricas, donde la mediana está en el extremo, ¿no es cierto?, negativo, o está en el extremo positivo. ¿Ves? Y aquí está el grafiquito, cómo se observa. Estas son poblaciones no asimétricas o distribuciones no normales. Lo que tratamos de buscar es una distribución normal. Pero esta caja y bigote me da resultados mostrando mi forma de distribuciones de mi población. Me permite los dos. Y tengo estas dos formas, ¿no? La puedo hacer con dos variables, o las puedo hacer lineales, que es otra forma de representar, recuerden, días. Cuando hablamos de lineales, es más para cuando hablamos de tiempo, fundamentalmente, ¿no? Y tenemos otro tipo de gráficas, ¿no? La famosa correlación lineal de Pearson, donde podemos observar con mayor frecuencia, ¿no?, la distribución y las medidas de tendencia central, o sea, si hay correlación, si hay dispersión en la media, ¿no?, en los datos. Siempre tiene que ser de tipo ascendente y sumamente lo más pegado posible a la línea media. Eso quiero decir, pues, que hay una medida de tendencia central adecuada, positiva, los datos están bien. Si me aparece un punto por acá, y otro punto por acá, y otro puntito por acá, y otro puntito, ¿quién me dice cómo se le llama a esos puntitos fuera del cuadro? Brenda Tracy. ¿Cómo se les puede llamar a estos puntitos fuera de esta raya oblicua? Doctor, ¿puede ser datos atípicos? Así es, justamente, están atentos, eso es importante. Son datos atípicos, esos puntitos que salen, si no son muchos, que no me asuste, ¿no? Porque son pequeños datos atípicos con una población, pues, gruesa. Obviamente no estoy hablando de una población de 20 participantes, ¿no? Si veo 4 o 5 puntitos afuera, en 200, en 300, pues son datos atípicos que no me van a alterar mi muestra. Pero si veo resultados así, ¿cierto? Ya me asusto. Acá no hay una tendencia central, ¿ok? No hay una medida ni de correlación. Aquí está todo disperso. Aquí yo veo una correlación. Todo se está acercando al medio. Todo tiene una línea que va ascendente, ¿no es cierto? Yo estoy comparando porcentaje de nuevo material y los efectos. Yo veo que todo va ascendiendo y va yendo bien. Pero acá todo está disperso. No hay una línea. No sé si para arriba, para abajo, para la derecha. ¿Y por qué les digo esto? Porque está la línea inversa. Esto es cuando no existe correlación. Y esto pues ya ustedes podrán determinar. ¿Qué me dice Chasca Peralta? ¿Qué me dice desde el punto de vista de correlación, de medida de tendencia central este cuadro? En el coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿Qué me está indicando? Esto de acá. Juan Kikap. Recuerden, doctores, que las notas, aparte de los entregables y el examen, es su participación.
Un gran porcentaje de la nota final depende de lo que los doctores de práctica y teoría digan de cuál ha sido el comportamiento de cada uno de los alumnos en el desempeño. ¿Ok? Eliana Farfán. Ok. No vamos a perder tiempo porque ya nos quedan 2 minutos. Esto nos indica de que no existe una correlación. No hay una medida de tendencia central adecuada. Están los datos dispersos. Están los datos dispersos, doctores. Y para terminar, las famosas tablas o gráficas, perdón, de supervivencia de Kaplan y Meier. Aquí me dicen, porcentaje sin respuesta. Este es un ejemplo clásico que lo van a encontrar en todos lados. Porcentaje sin respuesta. Días después del inicio del tratamiento. Y 2 grupos, el grupo caso y el grupo control, que es el grupo placebo. Voy a hacer una pregunta clásica. Enrique Talavera. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Cuéntame, ¿qué me dice este gráfico de Kaplan y Meier, ¿no? Donde abajo están los días de inicio de tratamiento, ¿no? Y acá a la izquierda, el porcentaje sin respuesta de los pacientes. Según este gráfico, ¿cuál responde mejor? ¿El placebo o el grupo budesonida? El grupo Bundesonida, ¿no? Así es, exactamente. El grupo caso es el que responde bastante mejor que el grupo placebo, ¿no? Entonces, son formas de interpretar. Obviamente, el porcentaje sin respuesta acá también es un poco complicado el ejemplo ahí, pero es las formas de interpretar los diferentes gráficos sin necesidad de tanta escritura ni tanta lectura con los datos que vamos viendo en el camino. Acá tengo 2, por ejemplo, ¿no? Días después del inicio de tratamiento. Acuérdense las de Meyer, ¿ok? Mide sobrevida, ¿no? Evolución en el tiempo. Porcentajes y respuesta, dicen tratamiento. Acá a la derecha tengo tiempo en meses, probabilidad de supervivencia. ¿Quién tiene más probabilidad de supervivencia? ¿El tratamiento A o el tratamiento B? Por lógica, estoy viendo acá que el tratamiento B tiene más días de supervivencia, o meses, perdón, que el tratamiento A, que cae al día aproximadamente 18. ¿No es cierto? Son formas de interpretar. Entonces, para terminar, doctores, el método de Kaplan-Meier, si se asume que el evento es terminal, es independiente para cada paciente. La probabilidad de sobrevivir en un tiempo T determinado se calcula gracias a una ley multiplicativa de probabilidades, esa estadística que ustedes ya la han visto, ¿no? Entonces, debido a ello, especialmente útil en estudios con números pequeños de pacientes, no tan extensos, para ver cómo va la sobrevida, para ver cómo va la evolución en el tiempo. Acuérdense de este gráfico Kaplan-Meier. Kaplan-Meier. Son cuadrados. Doctor, Cuadrados. doctor, no ¿Sí? se ve, no se comparte su pantalla. ¿No está compartida? No, doctor. ¿Desde cuándo no se comparte? No me digas que desde ser. No, doctor, recién, doctor. Recién, doctor. Esta última partecita nada más. Sí. Ya, ok. Acuérdense que son cuadrados, de Kaplan. Sí, son líneas rectas, cuadradas, ¿no? Cuadrado de Kaplan, acuérdense. Kaplan-Meier. ¿Ok, doctores? Ok, eso es todo lo que quería transmitir. Son los cuadros que más se utilizan en la forma de presentar datos. Hay muchos más complejos, ¿no es cierto? Hay muchos más complicados dependiendo del trabajo que nosotros querramos realizar, pero conociendo las bases y lo básico, tanto de un gráfico como de una tabla, o perdón, de una FIU como de una tabla, pues interpretar los demás se nos va a hacer más sencillo. Hay que empezar a caminar para después saltar y después correr. Ok, doctores, muchísimas gracias. Espero que no les haya sido difícil el tema de hoy. Y no sé si el doctor Johnny quiera aumentar algo o comentar algo, aunque creo que el doctor Johnny ya salió. Entonces, listo, doctores, ha sido un placer tenerlos el día de hoy. Y nos vamos a ver en práctica, para los que tienen práctica conmigo hoy día, que es a las 6, vamos a empezar a las 6:10 por si acaso. ¿Ok? Tengan muy buenas tardes. Las clases han sido levantadas, esta clase teórica y la del doctor Germán también probablemente.
Así que con mi grupo nos vemos a las 6:10. Que tengan muy buenos días. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Sí, la clase ya, el doctor Johnny ya la levantó a la plataforma. Ujú. Hasta luego, doctores. Nos vemos, doctor Iván. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor Manuel. Hasta luego, doctor Germán. Nos vemos, doctor Manuel. Nos vemos, hasta luego, gracias.